Buenos días, vamos a iniciar. Me confirman si se escucha el audio. Buen día y sí se escucha. Bueno, gracias. Vamos a continuar con la unidad, con el tema de números cuánticos. Ya inicié la grabación para los números cuánticos. Resultan de la física cuántica y de ahí el nombre cuántico. La física cuántica, la cual describe la dinámica, o mejor dicho, la mecánica, incluyendo las fuerzas que gobiernan el movimiento de las partículas a nivel, en la escala atómica. Estamos hablando de electrones, fotones, protones, neutrones, átomos y aún moléculas. Todos esos están en la escala atómica. Pues Schrödinger un físico austríaco desarrolló uno de los formalismos matemáticos de la mecánica cuántica. Y de ahí pues obtuvo la ecuación que lleva el nombre de él, la ecuación de Schrödinger. Se la voy a escribir, pero no se preocupen porque esto es avanzado. Solo es para que conozcan la ecuación de Schrödinger. Que cuando se resuelve la ecuación de Schrödinger, entonces se obtiene los números cuánticos para el átomo de hidrógeno. O sea, cuando se resuelve esta ecuación para el átomo de hidrógeno, el resultado es la función de onda y ahí resultan 3 números cuánticos. Es una ecuación de movimiento, de mecánica. Este componente primero que vemos aquí, les estoy marcando, es el componente de energía cinética. Este otro es el de energía potencial, así que esto suma la energía cinética más la energía potencial, que puede ser potencial eléctrica, potencial magnética, cualquier tipo o forma de energía. Entonces la energía total es la suma de la energía cinética más la energía potencial. Y esta ecuación, bueno, y esta suma de energías se le conoce como el hamiltoniano, que es un operador mecánico cuántico para calcular la energía total del sistema. Entonces, cuando se resuelve esa ecuación, y la resolución es complicada, entonces se obtienen 3 números cuánticos. El número cuántico n, que se llama número cuántico principal, y está asociado a la energía del átomo de hidrógeno, porque esto se puede resolver exactamente para el átomo de hidrógeno. Y esto está asociado con esta ecuación. Aquí me equivoco. No es importante para este nivel a menos 13.7, si no mal recuerdo, kilocalorías sobre n cuadrado, es la energía. Luego hay otro número, y toma
Y se llama cuántico porque en la física cuántica es la física del quantum, donde Max Planck, que desarrolló el concepto de cuantización, introduce el concepto de que las partículas subatómicas o a nivel atómico tienen energías discretas. Eso es que no pueden tomar cualquier valor, sino que la energía que toman son múltiplos enteros de h nu, donde h es la constante de Planck. Él fue un físico alemán. Y n es los números múltiplos, que va desde 1, 2, 3. Él desarrolló esta teoría cuántica. Y nu es la frecuencia de vibración. Porque se consideraba que los átomos estaban compuestos de pequeños osciladores. Pero eso fue las consideraciones que hizo Planck por el conocimiento que se tenía en ese momento. Entonces está la frecuencia de vibración, pero ahora como todo esto está asociado a la vibración de la radiación electromagnética. La radiación electromagnética está compuesta de dos ondas vibrantes. Entonces, por ahí hay comunicación con esto. Así que en el modelo atómico de Bohr, N representa las órbitas. Tenemos aquí el núcleo, la primera órbita, N1, segunda órbita, N2, y así sucesivamente. Pero ese número cuántico es el que representa en el modelo de la física cuántica la energía, no las órbitas. Aunque las órbitas están asociadas con la energía del átomo. Luego tenemos el siguiente número cuántico. Número cuántico que se simboliza por la letra L. Y toma valores que van desde L igual a 0 hasta n-1. Así que los valores de L dependen de los valores de N, de la energía del átomo. Y recibe este nombre común como subniveles. Subniveles de energía. Pero ahora esto se asocia al espacio físico, en donde se encuentran los electrones en el átomo. Y eso se llama orbitales atómicos. Entonces este es el número cuántico orbital. Y estos orbitales tienen forma, porque es el espacio físico tridimensional. Para los valores de L, 0 tiene asociado una letra o un orbital que son L, una S minúscula. Cuando L vale 1, se asocia con una letra P o con un orbital P. Cuando L vale 2, se asocia con un orbital D minúscula, no es mayúscula. Cuando L vale 3, está asociado con un orbital F
minúscula. Estas letras no es arbitrario que se les dieron, ¿no? Esto les dieron estos nombres por las líneas que muestran los espectros de emisión de los átomos. Esta S viene de la palabra de inglés sharp, que tiene una forma definida. Y este orbital S es una esfera. La letra P viene de la palabra principal, por las líneas, que se muestran unas líneas principales, intensas, los espectros de emisión, y estos orbitales P tienen la forma de unos lóbulos que no se tocan en 3 dimensiones. Hay 3 tipos de orbitales: P, los PX, PY y PZ. Este es el PZ, voy a escribir, no, el PY. Luego el PX estaría en la coordenada X, así, y el PZ estaría en el eje Z. Son 3 orbitales, que juntos se verían así, en un gráfico tridimensional. De coordenadas Y, X, Z. El orbital PY estaría en el eje Y, no tocando el punto 00, no se tocan estos lóbulos. El PX estaría en la coordenada X. Aquí lo vamos a hacer con una línea punteada, la extrapolación de los ejes. Y el PZ pues estaría entrando y saliendo del plano XY. Esos son los orbitales atómicos, porque hay orbitales moleculares. O sea, hay espacios físicos donde se encuentran los electrones en una molécula. Esto es para el átomo, el átomo de hidrógeno se resolvió, pero luego se extrapoló para todos los átomos. Así que todos los átomos tienen orbitales atómicos. Las moléculas tienen orbitales moleculares, pero eso no se estudia a este nivel. Luego los D viene de la palabra del inglés diffuse. Diffuse, que son líneas de emisión en los espectros difusas. Y la F, perdón, estos orbitales D son 5 y tienen formas más complicadas. Por ejemplo, tenemos el orbital Z cuadrado, así se llama. Luego, los demás orbitales son lóbulos en diferentes planos, como este en el plano XY o YX, que es el orbital X cuadrado menos Y cuadrado, porque resultan de funciones de onda de la física cuántica. O sea, hay una ecuación matemática que representa estos orbitales. Y como decía, son 5 de estos. Los F, que viene de la palabra del inglés, se me olvidó el nombre, ya me voy a acordar. Estos son más complicados los orbitales, las funciones de onda son más complicadas, son 7 orbitales. Ya les voy a explicar de dónde sale ese número. Ese número depende, el valor de L, les decía, de N. Entonces, cuando
cuando n vale 1, cuando n vale 1, vamos a hacer la cuenta. Si el electrón está en el nivel de energía 1, los posibles valores de L serían 0 y 1 menos 1, que es 0. Entonces, solo 0. Solo hay una posibilidad. Por eso es que cuando L vale 0, solo hay un orbital, 0, y se llama el orbital S. Cuando n vale 2, los posibles valores de L son 0, como van desde 0 hasta n menos 1, y n equivale a 2, 2 menos 1 es 1. Entonces tendrá 0 y 1. Hay dos orbitales. Hay dos orbitales para nivel de energía. Un orbital S, quizás voy a escribirlo así para que vaya quedando ordenado. 0 y 1. 0, un orbital S, y 1, son orbitales P, que son 3. O sea, hay 4 espacios donde se puede encontrar el electrón cuando tiene un nivel de energía de n igual a 2. Puede estar en un orbital S o puede estar en cualquiera de los orbitales P. Puede estar en un PX, en un PY y en un PZ. Si n vale 3, entonces los valores de L son los valores, todos los posibles. Posibilidades, no estoy diciendo uno exacto, son los posibles. Estos van desde 0 y n menos 2 sería 3 menos 1 sería 2. Entonces los posibles valores son 0, 1 y 2. Así que cuando un electrón se encuentre en el nivel 3 de energía, va a tener 3 posibilidades. Puede estar en un orbital S, puede estar en cualquiera de los orbitales P, pero también puede estar en cualquiera de los orbitales T, que son 5. Y así podemos ir calculando las posibilidades. Entonces, como nos falta algo más, ¿en dónde va a estar ese electrón? Si en el PX, el PY o el PZ. Entonces, esa información nos la da el siguiente número cuántico. El siguiente número cuántico es el número cuántico M. Muchas veces se le pone M de L porque depende de los valores de L. Tiene como nombre número cuántico magnético. Son de los nombres que le dieron inicialmente cuando esto nació. Ahora, porque número cuántico magnético no nos dice mucho. Pero ahora lo relacionamos con la dirección. Espacial del orbital en donde se encuentra el electrón. Por ejemplo, nos da las direcciones si va a estar, o mejor dicho, si va a estar en el PX, en el PY o en el PZ.
o si va a estar en los D, en el Z cuadrado, el X cuadrado menos Y cuadrado, o el Y cuadrado menos Z cuadrado, o sea, ¿en qué orbital? Es la dirección. ¿Por qué la dirección? Vamos a tomar de ejemplo los orbitales P. Los dibujaba hace un momento, voy a regresar al dibujo. Entonces, ese electrón puede estar en cualquiera de estas direcciones. En el PY, o sea, o puede estar en el PX, este otro. Entonces es una dirección. ¿Mm? Dirección, como un vector. Y el número cuántico ML toma valores de. Yo acostumbro a escribirlo como M, porque luego ML, MS, y le ponen varias letras ahí. Valor M de magnético, del inglés, magnético. Y los valores que toma dependen de L. Y va desde menos L, pasando por 0, hasta más L. Significa que si el valor de L vale 0, ¿cuáles son los posibles valores de M? Solo 0, porque no hay menos 0 ni más 0, no existen. Pero si L vale 1, entonces los posibles valores de M son desde menos 1, pasando por 0, hasta más L, más 1. Entonces, ¿ves? Son 3. Y el menos 1 se le da al PX, el 0 se le da al PY, y el más 1 al PZ. Entonces, hoy ya ubicamos al electrón en el nivel de energía, con N, con el valor de L en el orbital, y con el valor de ML en qué orbital, en qué dirección. ¿Mm? Si está el valor, bueno, el electrón en un subnivel, dicen, o en un orbital L igual a 2, entonces los posibles valores de L son menos L, que en este caso es 2, y seguimos, menos 1, porque son números enteros, pasando por 0, seguimos con los positivos, más 1, hay que ponerle el signo, siempre. No se puede escribir 1, porque estos tienen signo, porque el menos 1 indica una dirección y el más 1 otra dirección. Solo el 1 no significa nada. Y terminamos en más 2. Aquí están los 5 orbitales, digo, los 5 direcciones de los orbitales T, porque cuando L vale 2, el orbital es T. Cuando L vale 1, los orbitales son P. Y cuando L vale 3, los posibles valores de M son menos 3, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2 y más 3. ¿Miren? Son 3, 6, 7. Estos son los orbitales F, que son más complicados. Entonces, posteriormente a esto se descubre que los electrones, se hace un experimento, el experimento de que se somete en un campo magnético a un chorro de átomos de hidrógeno, moléculas de hidrógeno, y resulta que estas se desvían por un campo magnético en ese experimento, y ahí resulta
La conclusión es que los electrones tienen un giro sobre su eje que genera campos magnéticos y por eso son afectados por campos magnéticos. Y ahí resulta el número cuántico S minúscula, que se llama, esa S viene de la palabra de spin, en inglés, que significa giro, o sea, el número cuántico de spin. Y como solo hay dos posibilidades de giro, un giro a favor de las agujas del reloj y el otro giro en contra de las agujas del reloj, y esto tiene una función de onda, una ecuación matemática, se le ha asociado un número de más un medio al giro en el sentido hacia las agujas del reloj o hacia la derecha, y de menos un medio al giro hacia la izquierda o en contra de las agujas del reloj. Así que los electrones, si lo consideramos como una esfera, pues tienen un eje, el cual gira. El electrón gira sobre su eje en dos posibles sentidos, a favor o en contra de las agujas del reloj. Si es a favor, pues más un medio, y menos un medio si es en contra. Entonces ya tenemos toda la información de los electrones, porque los números cuánticos, eso es lo que nos dan la ubicación de los electrones en el átomo. Los números cuánticos se definen como la ubicación o la dirección, ¿no?, de cada electrón en los átomos. O sea que si sabemos los 4 números cuánticos, sabemos en qué nivel de energía está el electrón, en qué orbital está, en qué dirección de ese orbital está y hacia dónde está girando. Podemos ubicar a cualquier electrón dentro de un átomo. Obviamente, un electrón no puede tener 4 números cuánticos iguales, porque entonces se tratara de otro electrón, porque estuviera ocupando un espacio doble. Eso es imposible. Eso lo demostró Pauli. Le hicimos Pauling leyendo el nombre en español, pero en inglés es Pauli. Es el principio de exclusión de Pauli. Ese nos dice que es imposible que un electrón tenga sus 4 números cuánticos iguales. Uno debe diferir, porque si no, estaría ocupando el mismo espacio y eso es imposible. Eso él lo demostró con física cuántica. El principio de exclusión. ¿Sí? Ese principio de exclusión también, una consecuencia es que dentro de un orbital, como el S, el P, uno de los P, X, P, Y o P, Z, o uno de los orbitales D, o uno de los orbitales F, no puede ocupar más de 2 electrones. Un orbital, un espacio, se llena con 2 electrones. ¿Por qué? Porque solo hay 2 posibilidades de giro. Uno en un sentido y otro en el otro sentido. Así que un orbital puede llenarse solamente con 2 electrones.
Y hay un principio que se llama, es un principio también que se obtiene en la física cuántica, el principio de Aufbau, que es la forma en que llenamos los orbitales. Y a eso vamos ahora a ver las configuraciones electrónicas. Las configuraciones electrónicas es dar la ubicación de todos los electrones que contiene un átomo, ¿sí? En función de los 4 números cuánticos. En bachillerato se ve las configuraciones electrónicas. A lo mejor muchos se recuerdan, pero aquí lo vamos a volver a repasar. Hay un diagrama que se usa es un recurso mnemotécnico que se usa para hacer las configuraciones electrónicas. ¿Alguien sabe cómo se llama ese diagrama? De Moller, algo así creo que se llamaba. Perdón, diagrama de Moller o Moyer, algo así creo que se Moller. llamaba. Ah, no, generalmente se los enseñan como el diagrama del serrucho, que es este. Ponemos los n, lo construimos así. Escribimos primero el número de energía, 1. Este debe estar bien hecho, porque si no nos podemos equivocar. Y luego vamos completando los valores de L. Si n vale 1, pues solo hay un valor de L. Entonces, 1, solo hay una posibilidad. Escribimos 1S, porque es 0. Si n vale 2, pues dos posibilidades. Tenemos 2S y 2P. Cuando voy a escribirlo aquí a la par, los valores de L posibles para N2 es 0 y 1, son 2. Orbital S y P. Cuando N vale 3 es 0, 1 y 2. Hay orbitales entonces S, P y D. Y le vamos poniendo 3, que es el nivel, 3S, 3P y 3D. Cuando vale N4, posibilidades son de los valores de L posibles son 0, 1, 2 y 3. Entonces hay orbitales 4S, 4P, 4D y 4F. Para N5 hay 0, 1, 2, 3 y 4 posibilidades para L. Así que tenemos orbitales de 5S, 5P, 5D, 5F y podríamos poner 5D. Digo, G, pero ya no dan los electrones para llegar hasta los orbitales G. El número de átomos en la tabla periódica no son suficientes para llenar orbitales 5G. Así que lo dejamos hasta ahí, pero ahí lo voy a dejar. Y para el N6 tenemos 6S, 6P,
6D y 6F. Aquí pondríamos 6G y 6I. Para 7, 7S, 7P, 7D, 7F, 7G, 7I y 7K. Pero estas partes de aquí las descartamos porque no hay suficientes átomos para llenar esos orbitales. Luego que tenemos, y las borramos, para que no nos confundamos en el diagrama. Aquí lo voy a borrar. Hasta el F. Orbitales F. Hasta ahí completamos. Luego que hemos hecho esto, dibujamos líneas diagonales paralelas, diagonales y paralelas, y por eso debe estar bien hecho, porque si no, se confunden estas líneas. Aquí me salió algo mal, separé mucho, pero ahí corregí. Luego le podemos hacer unas flechas a estas líneas, para indicar la dirección que vamos a seguir. A la hora de hacer una configuración electrónica, este diagrama lo tienen que hacer ustedes. No se lo va a proporcionar porque es fácil hacerlo. Por eso les estoy enseñando cómo se hace. Y este va para otro. ¿Ya? Luego hay quienes hacen unas líneas punteadas para no equivocarse. Pero este confunde más, yo no se las hago. Pero si a ustedes les gusta trabajarlo con líneas punteadas, para no equivocarse, estaría bien. Porque ya cuando se hacen las líneas punteadas ya se ve el diagrama más confuso. Bueno, ahí tenemos. Hecho el diagrama, ahora procedemos a las configuraciones electrónicas, porque este diagrama está en función de las energías. Y las energías en forma creciente, de menor a mayor energía. Tiene algunos problemas, no es perfecto. Este principio se llama principio de construcción de Aufbau. Ese es el nombre correcto. Voy a escribirlo bien. Principio de construcción de Aufbau. Aquí va la F. Aufbau. No se llama regla del serrucho ni nada parecido. Es un principio de construcción de Aufbau que resulta de la física cuántica, de resolver la matemática, el formalismo matemático de la física cuántica. Veamos, entonces usémoslo para el átomo de hidrógeno que tiene un electrón. Su configuración electrónica sería 1, empezamos aquí, empezamos ahí, 1s, 1, porque solo tiene un electrón. Helio tiene 2 electrones, entonces 1s, pero ahora ponemos otro
electrón más, y como cada orbital puede llenarse con 2, entonces le ponemos 2. Esa es la configuración electrónica. Estas las podemos escribir también así. 1s con un electrón. Y aquí entra la forma en que se llenan. Es la regla de Hund, que se llenan primero los orbitales de forma semillena para luego después llenarlos. Esto es así. Un electrón y el primero que se pone es con spin más un medio. Este representa el spin más un medio. El 1s2 sería 1s, 1 con más un medio y luego el de menos un medio. Esa es la regla de Hund. Es la forma en que se llenan los orbitales. Ya vamos a ir bien. El siguiente es el litio. Tiene 3 electrones. Su configuración sería 1s, llenamos los 2 y luego seguimos. Después del 1s sigue venimos aquí, 2s. 1s2, 2s1. En la forma de diagrama de orbital. Esto también hay un diagrama de burbujas, así. Y se le pone abajo el 1s. De esa manera. Este otro quedaría, tendría 1s, 2s, aquí habrían 2, 1, 2, y primero, dice Hund, se llenan todos los de un nivel de energía. Y luego se prosigue a llenar el siguiente nivel. Una vez está llenado un nivel, se prosigue el siguiente. Por eso es que no podemos poner el segundo electrón aquí, porque entonces estaríamos llenando, no estaríamos cumpliendo con la regla de Hund, porque estaríamos llenando en el nivel de energía 1 y en el nivel de energía 2. No, debemos completar el nivel de energía 1 primero. Y ese se completa como es un orbital S con 2 electrones. Y luego continuamos llenando el nivel 2. Y como solo es un electrón, pues ponemos 1, así. Luego el siguiente átomo es el berilio con 4. Configuración electrónica sería 1s2, 2s, y ahora ponemos 2, porque el S se llena con 2. Y sería 1s, 2s, y cada uno con 2 electrones. Así. Berilio, el siguiente, bueno, voy a hacer uno de más para... Cloro, voy a el de cloro 17. Cloro tiene 17 electrones. Entonces vamos 1s2, 2s2. Ahí van 4. Hay que ir contando los electrones. Luego de seguir del S2, sigue el 2p.
Y el 2p, ¿con cuánto se llena? Como son con 6, porque son 3p, px, py y pz, y cada uno se llena con 2, o sea, con 6. Aquí le ponemos 6. Y ya llevamos 6, 8, 10, pero son 17, nos faltan 7. Así que continuamos. Después del 2p está el 3s, y este se llena con 2. Llevamos 10, 12, y luego seguimos del 3s al 3p, y el 3p se llena con 6. Y llevamos 12. No nos alcanza. Si ponemos, nos pasamos. ¿Sí? Diga. ¿No tendría que ser como cloro de 17, 3p5? Así es, porque no podemos poner 6 en el P, porque estaríamos poniendo 18 electrones. Sería 5, 3p5, para que sumen 17. 6, 8, 10, 12 y 5, 17. Ahora lo vamos a llenar. El 1s, 2s, el 2p, hacemos 3 en el 2p, porque va a estar el 2px, 2py y 2pz. Y seguimos con el 3s, y luego otros 3 para los 3p. Ya no le ponemos px, py y pz. Ya sabemos que en el primero va el px, en el segundo el py y el tercero es el pz. Entonces llenamos. 1, así como voy llenando. 2, nivel 2. En el S, 1, 2. Llenamos los estos primero. Y luego los P son 6. Los llenamos así. 1, y esos son los números de electrones. El primer electrón va en el 1s. Segundo electrón está en el 1s. El tercer electrón está en el 2s. Esto que voy marcando. El cuarto electrón es este en el 2s con spin menos un medio. El quinto electrón ya está en el 2px. Quinto, sexto, séptimo. Primero se semilllenan para luego llenar. Eso dice la regla de Hund. 7, octavo, noveno, décimo. Si nos pidieran deme los números cuánticos del décimo electrón, estaríamos dando los números cuánticos de este que estoy encerrando. Luego continuamos con 10, onceavo, doceavo, luego 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17 electrones. Miren, nos pueden pedir los números cuánticos de un electrón específico. Por ejemplo, deme el número cuántico del electrón número 10 del cloro, o el electrón número 12avo, el 12avo electrón del cloro. Entonces tenemos que saber aplicar la regla de Hund, que es el llenado de los orbitales. Veamos, ¿cuáles serían los números cuánticos del electrón número 10? Este que marqué aquí, número 10. Aquí tenemos la información. Empezamos con el número cuántico n, que es el primero, el principal. ¿Cuánto es el valor de n de este electrón? 2, aquí está, aquí dice. ¿Cuál es el valor de L?
de ese electrón, es un P. Entonces, los P son 0, 1. 1. Los P son L1. Porque el L0 es S. L1 es P. L2 es D. L3 es F. Y el valor de M, ¿cuál sería? Está bien en el PZ. ¿Cuál sería el valor de M? Menos 1. Porque la convención es que, vaya, digo menos 1, más 1, perdón. Menos 1 al PX, 0 al PY y menos 1 al PZ. ¿Y cuál es el valor del spin? Mira, está hacia abajo, ¿eh? Como está hacia abajo la flechita o la semiflecha, entonces es menos un medio. Los que están hacia arriba, les decía, es más un medio, y los que están hacia abajo, o en el sentido contrario a la aguja del reloj, es menos un medio. Ahí tenemos los números cuánticos del electrón número 10. Esto es lo más complicado, dar los números cuánticos de un electrón en específico. Ya les hice un ejemplo. Pero también hay problemas en cuanto a las posibilidades. Por ejemplo, les dicen, ¿dónde posiblemente se encuentre un electrón que tiene un orbital 3p? Entonces, hay que contar las posibilidades. Así que hay dos tipos de problemas aquí. Cuando contamos posibilidades y cuando damos exactamente los números cuánticos de un electrón en específico. Eso lo van a practicar ustedes en la tarea y también en la discusión de problemas, que van a tener dos discusiones. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Sí, digan. Por ejemplo, a mí en mi escuela me habían enseñado de que cuando se llena así como, por ejemplo, estamos en la P, ¿verdad? Y solo tenemos que llenar 5, en este caso, así como fue con el cloro. Primero se van llenando como los más uno, más un medio, pero en positivo. O sea, las flechitas hacia arriba siempre se van llenando primero y cuando se llena toda esa parte de arriba se empiezan a llenar las flechitas hacia abajo. Es correcto así. Sí, así lo llené yo. Miren, lo borré, lo acabo de borrar. Vamos a poner 5. 1, 2, 3. Primero semillenos. Pero es que la regla de Home, en la práctica sale igual, es lo mismo. La regla de Home dice que la energía más estable es cuando los orbitales están semillenos. Esa es la regla de Home. Entonces, primero hay que semillenar los orbitales. 1, 2, 3. Y luego 4, 5. Primero se semillenan, que equivale a poner primero todos los de positivo y después todos los negativos. Pero yo quiero que entiendan el principio, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué se llenan así? Porque dice la regla de Hum que el átomo es más estable cuando está semilleno sus orbitales, o cuando tiene semilleno sus orbitales. Ese cálculo de la física cuántica, eso lo hizo Hum, y por eso se llama regla de Hum. ¿Verdad? ¿Alguna otra pregunta?
Si no hay, vamos a continuar ahora con la tabla periódica. Voy a dejar de presentar para poner la presentación de la tabla periódica. Entonces, hay una historia del desarrollo de la tabla periódica. Les sugiero que lean esa parte histórica. Está en el libro de texto. Cómo se fueron descubriendo los elementos. Inicialmente tenían 30, luego 60, y lo fueron ordenando en una tabla hasta que se obtuvo la tabla que ahora manejamos. Esa tabla que ahora tenemos clasifica principalmente a los átomos, a los elementos, en períodos y en grupos. Los períodos son las filas, que son horizontales, y los grupos son las columnas. ¿Con qué fue lo que descubrieron? Que cuando los elementos se ordenaban y empezaron esto empezó cuando se descubrieron las propiedades físicas y químicas similares de algunos compuestos, de algunos elementos. Y empezaron con las tríadas de Dobreiner. Él descubrió que habían 3 o tríadas elementos que tenían propiedades similares. Entonces los agrupó a los elementos en tríadas. Esa fue la primera clasificación. Luego vinieron las octavas. Alguien descubrió, no son 3, son 8. Son 8. Y luego vino el más reciente, Mendeleev. Hay 2 rusos. Está Mendeleev y Mendeleev. Mendeleev es el genetista y Mendeleev el químico. Hay que diferenciarlo, porque he oído yo que muchos le dicen, Mendeleev, le dicen a los 2, o Mendeleev, no, es Mendeleev, y se refieren a los 2, no, son 2 diferentes. Mendeleev los ordenó en función de las masas atómicas, pero resultó muy buena en algunos casos, pero fallaba. Había unas fallas. Elementos que no tenían las propiedades caían dentro de los grupos, porque los grupos, las columnas, ahí se manifestaban los elementos, o ahí se manifiestan los elementos que tienen propiedades químicas y físicas no iguales, similares. Y por eso se llaman familias a los grupos. Familias, porque tienen propiedades químicas similares. Aquí tenemos, por ejemplo, el grupo 1A, y se les ha dado nombre. Es la familia de los metales alcalinos. Y este es la primera columna de la tabla periódica que hoy conocemos. Litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. El 2A se llama alcalino térreos, y ahí tenemos el berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Y así sucesivamente. Así que como fallaba esa clasificación
hizo Mendeleev, vino otro señor que se llama Moseley. Vamos a ver si aquí lo tenemos, a Moseley. Yo les estoy contando la historia, así ustedes van a leer. Historia rápida, porque las historias son largas y el tiempo pues no nos da para que en una clase se cuente todo el cuento. Entonces Moseley fue un físico británico, inglés. Moseley se escribe así. Y él haciendo estudios de espectroscopía, o sea, de espectro de la emisión, espectro de emisión, los átomos absorben energía y emiten luz. Absorben luz y emiten luz también. Cuando calentamos el hierro, por ejemplo, vemos que se pone de colores. Entonces, si se analiza esa luz, eso se llama espectro de emisión. Entonces, él encontró que la frecuencia de emisión de la luz de los metales era proporcional a Z, al número atómico, y ordenó la tabla periódica en función del número atómico. Y el número atómico es igual al número de protones. Esto ya lo vimos. Y entonces las anomalías que existían en la tabla de Mendeleev se corrigieron cuando Moseley construyó la tabla en función del número atómico, el número de protones. Y esa es la tabla que ahora tenemos, la de Moseley, no es la de Mendeleev, porque muchos no conocen esto último. Allá en bachillerato muchos profesores enseñan que es la de Mendeleev, pero no, la de Mendeleev falla en algunos elementos que aparecen en grupos que no les corresponden. La tabla periódica está ordenada en función de Z, número de protones, y es la tabla de Moseley. ¿Verdad que no habían oído ustedes sobre Moseley? ¿O sí? ¿O alguien había oído hablar sobre Moseley? Yo no. No, ¿verdad? Es que como es complicado, yo lo explico sencillo en función de la frecuencia, porque así es, pero es más complicado que eso, porque eso es física cuántica. Moseley era un físico cuántico. Y entonces los profesores a nivel de bachillerato con la física cuántica pues no se llevan mucho, ¿no? Pero al decir que la frecuencia de luz de la emisión de los espectros es proporcional a Z, en realidad es Z cuadrado. Pues ahí resolvemos, ahí no tenemos que dar muchas explicaciones, ¿verdad? Y Z es el número de protones. Entonces ahí pero esa es una explicación sintética, o sea, yo he hecho una síntesis para no dar mucho detalle porque es complicado la física cuántica. Pero bueno, aquí tenemos otra clasificación importante es en que la tabla periódica de Moseley se divide en dos, igual que la de Mendeleev, y eso lo hizo Mendeleev, en dos, que hay una línea quebradiza, así, que ustedes ya la conocen, que atraviesa a lo ancho la tabla periódica, y divide en dos partes la tabla periódica. A la derecha están los no metales, y a la izquierda están los metales. Y los que están alrededor de esa tabla, digo, de esa línea quebradiza, los que están cercanos a la línea quebradiza, esos se llaman
¿Cómo se llaman? Tienen propiedades entre metales y no metales. Metaloides. Metaloides se les nombró hace años, en el siglo pasado. Ahora se les conoce mejor como anfóteros. Anfóteros. Anfóteros es que manifiestan propiedades a veces de metal y a veces de no metal. Y ese concepto de anfótero no solo aplica a elementos, sino que también a moléculas. Las proteínas, por ejemplo, que están en los seres vivos, que tenemos seres vivos, proteínas, tienen propiedades anfóteras. Ácido-base, propiedades ácido-base anfótera. A veces funcionan como ácidos y a veces como bases. Fíjense. Por ejemplo, si alguien tiene acidez y toma leche, entonces la leche actúa como base y neutraliza el ácido. Por eso es que muchas veces la gente dice, no, toma leche y tenés acidez. Vas a ver que te va a aliviar. Y es cierto, porque las proteínas tienen cargas positivas y negativas que las hace que actúen en dos propiedades, en ácido y base, y ellos se llaman anfóteros. Pero bueno, entonces la tabla periódica está separada así, también, en metales y no metales. Este es un poco de historia de los compuestos, ya hemos hablado. Las fórmulas, tenemos fórmulas moleculares que representan las moléculas y fórmulas empíricas. La fórmula empírica es la fórmula más sencilla, donde se ha simplificado el número de átomos. Por ejemplo, el benceno tiene una estructura, una fórmula estructural así, como yo la estoy dibujando. Su fórmula molecular es C6H6, es la fórmula molecular, o sea, el número de átomos que contiene una molécula. Tiene 6 carbonos y 6 hidrógenos. Y la fórmula empírica es la fórmula molecular simplificada. Si le sacamos sexta a 6 y sexta a 6, queda 1 y 1. O sea, la fórmula empírica del benceno es CH. Y vamos a aprender a calcular fórmulas moleculares a partir de fórmulas empíricas. Aquí solo estamos dando los conceptos. Otras fórmulas se llaman fórmulas estructurales. Cuando la fórmula molecular ahora la dibujamos disponiendo a los átomos en el espacio, ya sea bidimensional, o sea, en un plano como este que está aquí, en un plano, solo tiene dos ejes, el X y el Y, largo y ancho. Es un plano, esta es una molécula en 2D, en dos dimensiones. Esa se llama fórmula estructural. Pero esa molécula podemos dibujarla también en 3 dimensiones. Aquí tenemos esta que está en 3 dimensiones, ya siempre dibujada en un plano, pero indicando que este hidrógeno, por ejemplo, está entrando al plano. En el plano XY están los hidrógenos estos dos. Luego el hidrógeno este está en otro plano y este está en otro plano. Y aquí tenemos la forma tridimensional. Eso lo vamos a ver en este modelaje molecular. Ahí vamos a aprender a dibujar moléculas. Aquí nada más el concepto. Los iones, las moléculas pueden estar, a estas puede tener un exceso de carga negativa o un exceso de carga positiva. Y cuando están cargadas se les llaman iones. Cuando tienen más carga positiva, y eso es que se les ha quitado electrones, porque los protones no se pueden quitar con reacciones químicas, solo con física nuclear, y eso ya lo expliqué.
Si le quitamos electrones, entonces va a quedar en exceso de carga positiva, porque un átomo neutro tiene igual número de protones que de electrones. Así que si le quitamos electrones, va a quedar en exceso los protones y va a tener exceso de carga positiva. Y ese se llama catión. Si al elemento le ponemos más electrones, eso sí se puede hacer, entonces aumenta la carga negativa y ese ion se llama anión. Aniones y cationes y aniones. Aquí tenemos la tabla periódica, lo que les estaba diciendo, la línea quebradiza que separa los no metales de los metales. Posteriormente se descubrieron los gases nobles, es el grupo 8A. Estos gases nobles tienen llenos sus orbitales todos, los S, los P, los D, a los que tengan. El helio es el primer gas noble. Su configuración electrónica es 1s2. Tiene lleno el orbital S. Y por eso no reaccionan. Porque ya no tienen con quién compartir. Están llenos, están súper estables. De acuerdo a Hund, los átomos son estables cuando están semillenos y cuando están llenos sus orbitales. Por eso no son reactivos los gases nobles y por eso viene de nobles. El noble es el que no se mete con nadie, ¿verdad? La nobleza, no le hablan a nadie, pues así son estos. No le hablan, no reaccionan con nadie, porque ya están completos los orbitales. Por eso es que una de las configuraciones electrónicas abreviadas es, por ejemplo, el cloro 17. Damos la configuración electrónica en función de los gases nobles. Aquí tenemos el gas noble anterior al cloro es neón. Entonces se escribe configuración del gas noble que le antecede el neón, y el neón tiene 10 electrones. Entonces solo faltarían 7. Entonces escribiríamos 4s2. O era 3 era, quizás, no recuerdo. 3s2 y 3p5, 7. Para no estar escribiendo tanto, porque imagínense, nos piden, escriba la configuración electrónica de un átomo que tiene 100 electrones. Entonces lo hacemos de forma abreviada. Buscamos el gas noble que le antecede y luego completamos. Y vean, ¿por qué están agrupados así? El periodo 1 son los orbitales S, por eso solo hay 2, miren. El hidrógeno y el helio. En el periodo, porque aquí N vale 1. Si N vale 1, entonces S vale 0. Solo dos posibilidades. Si N vale 2, L vale 0 y 1. Entonces hay orbitales S y P. 6 del P y 2 del S son 8. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por eso solo hay 8 ahí. Cuando N vale 3, entonces tenemos orbitales, porque L vale 0, 1 y 2, tenemos orbitales S, P y D. O sea, serían 10 del D más 6 del P, 16 más 2 del S, 18. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ¿eh? Así que estos de aquí son los S, estos son los D,
Estos son 6, los P, y los gases nobles que están solos, ¿verdad? Así se va construyendo en función de Z, el número atómico. Esto es de los iones, de las cargas. Vamos a ir a las propiedades periódicas. Esta es nomenclatura, que eso vamos a hablarlo después. Y esto termina con nomenclatura. Entonces, hay unas propiedades. Déjenme. Voy a buscar una presentación que tengo por aquí. No lo encuentro. Mm, Ahorita. Se me per- Tenía listo ese nos